década de 1930. Este aparato surgió mucho antes de la aparición del teléfono móvil, aunque actualmente también es difícil mantenerse en contacto con los soldados en el frente, los que trabajan en el desierto e incluso con el vecino de enfrente. Precisamente para esto fue inventado, para comunicarse. ¡Vamos! En 1933, un equipo de geólogos intenta abrirse camino por un bosque remoto al norte de la Columbia Británica. El único contacto con la civilización es el operador de radio Donald Kings, que conoce el código Morse y puede comunicarse con la oficina central. Cuando se trata de nuevas tecnologías, Donald es el especialista. Era un científico sin título. No tuvo una educación formal, pero pensaba como un científico. Siempre encontraba problemas que le desconcertaban. Y entonces se dedicaba a inventar artilugios extraños para resolver esos problemas. Los geólogos terminan el trabajo y se preparan para volver a casa. Pero hay un problema inesperado. Donald ha descubierto que están atrapados. La avioneta que debía ir a recogerlos no ha podido despegar por el mal tiempo. Así que el equipo decide caminar por terreno peligroso, de vuelta a la civilización. Tener que regresar caminando le hizo darse cuenta de lo remotos que eran esos parajes en realidad. Imaginad lo perdidos que habrían estado de no ser por ese cordón umbilical que les unía a la oficina central. De vuelta a casa, Donald no podía dejar de pensar en ello. Se preguntaba si sería posible fabricar una radio de doble vía que pudiera usar cualquiera, sin necesidad de un intermediario ni de aprender códigos complicados. En los años 30, enviar un mensaje por radio con código Morse era mucho más fácil que intentar transmitir la voz humana. No se trata solo de decir que alguien está hablando o no. Hay que reproducir los sonidos y las palabras. Y esa tecnología requiere mucho más que un simple equipo de código Morse. Una tecnología así ocuparía demasiado espacio y no se podría llevar en una mochila. En esa época ya se habían desarrollado aparatos de radio para voz, pero eran demasiado grandes y demasiado poco precisos como para ser de utilidad. Así que deben empezar por ahí, por los aparatos de radio existentes. Son grandes, así que hay que disminuir su tamaño. Tiene que ser lo más pequeño posible. Ese era el desafío de Donald, reducir la radio. Y además debía aumentar la potencia de señal para poder transmitir las voces con claridad. Y ahí radicaba el problema. Para transmitir una señal de voz con claridad hace falta mucha potencia, y para tener mucha potencia hace falta una radio grande. Así que podemos decir que era algo completamente opuesto a la idea de comunicación por voz portátil. Donald se da cuenta de que tiene que reinventar los circuitos de radio. Todo ese complejo cableado utilizado para añadir a las ondas de radio una señal de voz debe desaparecer. También debía reducir el número de tubos de vidrio huecos que controlan el flujo de electricidad dentro del circuito. Experimentó hasta crear un pequeño tubo hueco que podía sustituir a los 4 tubos anteriores. Así, la onda de radio podía pasar por el tubo al mismo tiempo que la señal de voz, consiguiendo un sonido claro y amplificado. Después, Donald experimentó con el resto de componentes para encontrar las antenas y longitudes de onda adecuadas. Mi abuelo consiguió encontrar una solución para todos esos problemas a la vez. No era solo un invento único, era un invento muy complejo, con muchas partes diferentes unidas, para formar lo que en el momento fue una pieza realmente vanguardista, con una tecnología complicada. Donald presentó el prototipo y los jefes decidieron que tenía mucho potencial. Bien, vamos a probarlo. Pero la verdadera prueba será comprobar si la radio de Donald funciona al aire libre.
En realidad no sé si estaba nervioso o emocionado. Me refiero a que está claro que se trataba de su trabajo. Había cierta expectativa por conseguir algún logro, pero creo que se le concedió el beneficio de la duda, algo de margen de maniobra porque eso no se había hecho antes. Claro, si tus jefes son un poco inteligentes, se darán cuenta de que puede que las cosas no salgan perfectamente la primera vez. Se adentra en la selva. Probando. Probando. Te escucho, Donald. Te escucho alto y claro. Estática mínima. Probando. Claridad máxima. Te escucho, Donald. Te escucho. Siempre fue muy expresivo y gritaba de alegría cuando conseguía que algo en lo que trabajaba funcionara correctamente. Así que supongo que daría un gran grito y se emocionaría mucho cuando consiguió que funcionara su primera radio. Probando. El invento de Donald ha funcionado en una prueba de campo. Eso significa que debe dejarse de paseos y seguir trabajando en la radio en la oficina central. Era capaz de enviar una transmisión de voz que podía recogerse por la radio más próxima para que las señales pudieran retransmitirse hasta la oficina. Entonces realizó algunas modificaciones a su radio de doble vía y durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un gran éxito entre los militares canadienses y británicos y se le dio un nuevo nombre. Walkie-talkie fue el nombre que le pusieron los periodistas durante la guerra, porque cuando vieron algunas de las primeras radios, se dieron cuenta de caminar y hablar al mismo tiempo, lo que en inglés es, por supuesto, un walkie-talkie. Es un nombre pegadizo. El walkie-talkie revolucionó la comunicación militar. Medio siglo después, en el 2001, Donald Hinks recibió la Orden de Canadá por salvar innumerables vidas en el campo de batalla y en la montaña. Walkie-talkie, historia de un invento Donald Hinks. El primer receptor /diagonal transmisor en ser apodado walkie-talkie era el Motorola SCR-300, creado por un equipo de ingeniería en la empresa de manufactura Galvin, precursora de Motorola, en el año 1940. El equipo desarrollador consistió en Dan Noble, que concibió el diseño basado en el uso de frecuencia modulada, Henrik Magnuski, quien era el ingeniero principal de RF, Marion Bond, Lloyd Morris y Bill Vogel. Motorola también desarrolló el equipo de radio portátil AM-SCR-536 durante la Segunda Guerra Mundial, y le llamaron el Handie-Talkie HT. Los términos a menudo son confundidos hoy, pero el original walkie-talkie era un equipo diseñado para ser transportado en una mochila, mientras el Handie-Talkie era un equipo que podría ser sostenido completamente en la mano. Ambos dispositivos funcionaban en base a válvulas termoiónicas y se energizaban por medio de pilas secas de voltaje. Donald Louis Hinks, CMMBE, 6 de noviembre de 1907, murió 25 de febrero de 2004, fue un inventor canadiense, nacido en Leicester, Inglaterra. En 1937, creó un sistema de señalización de radio portátil para su empleador CMIS, al que llamó paquete, pero que más tarde se conoció como el walkie-talkie. Mientras Hinks presentaba una patente estadounidense para el paquete en Spokane, Washington en 1939, Canadá declaró la guerra a Alemania. CMIS envió a Hinks a Ottawa para volver a desarrollar su nuevo invento para uso militar, y trabajó allí desde 1940 hasta 1945. Durante estos años, desarrolló una serie de modelos, incluido el exitoso C-58 walkie-talkie, que eventualmente vendió 18.000 unidades producidas. Para uso de infantería, y por lo que recibió el MBE en 1946 y la Orden de Canadá en 2001. 2. Después de la guerra, se mudó a Beneby, Columbia Británica, donde estableció una empresa de I+D en electrónica, Electronic Labs of Canada. Continuó investigando y creando en los campos de las comunicaciones y la geofísica hasta su jubilación. Tenía más de 55 patentes en Canadá y los Estados Unidos, y fue el inventor del sistema de medición del magnetómetro Klystron. 3. En 2006, Hinks fue incluido en el Salón de la Fama de las Telecomunicaciones.
Nacido en Leicester, Inglaterra, se mudó a Canadá con su madre y su padre cuando tenía 3 años. 4. Murió en Capitol Hill, Beneby, en 2004. Daniele, noble nacionalidad norteamericano. Daniele Earl Noble, 4 de octubre de 1901. Murió 16 de febrero de 1980. Recibió una licenciatura en Ingeniería de la Universidad de Connecticut. Se incorporó a Motorola como director de investigación en 1940. Su transmisor y receptor de mochila Link SCR-300, que había reducido a unas 40 libras, proporcionó la primera transmisión de banda FM práctica para uso militar. Introducida en 1943 y utilizada por primera vez en la batalla de Anzio, la radio de campo FM portátil permitió la comunicación con menos interferencia que los sistemas de walkie-talkie AM que se habían utilizado antes en la Segunda Guerra Mundial. Henryk Władysław Magnuski, 30 de enero de 1909. Murió 4 de mayo de 1978. Fue un ingeniero de telecomunicaciones polaco que trabajó para Motorola en Chicago. Fue uno de los principales contribuyentes en el desarrollo de una de las primeras radios walkie-talkie, la Motorola SCR-300, e influyó en el éxito de la empresa en el campo de la comunicación por radio.